Muy buenas tardes, tengan todos y todas, compañera de mesa y compañeros. El tema que se me asigna tiene que ver con un proceso muy especial que tradicionalmente se ha debatido si es un proceso de actividad judicial no contenciosa, a pesar de que existe muchas veces contención normalmente dentro de un proceso sucesorio, en aquellos casos donde hay una remoción de albacea, en aquellos casos donde existe la posibilidad de cuestionar o objetar un proyecto de cuentapartición, de manera que esa propuesta inicial de encasillarlo en el Código Procesal Civil anterior o actual, porque todavía está vigente, como actividad judicial no contenciosa, como que no es tan convincente, y partimos del hecho de que podríamos hablar de que es un proceso sui generis. Acierta muy bien, comentaba ahora con don Gerardo, que lo sacaron, no está encajonado dentro del proceso de actividad judicial no contenciosa, por lo tanto mantendrá siempre esa especialidad de sui generis que les comentaba. Podría ser que del todo no haya contención, no haya problema, pero normalmente cuando se trata de sucesiones legítimas, cuando no existe testamento, la sensibilidad patrimonial se hace más latente cuando hay plata entre las familias, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante tomar en consideración que en las propuestas de procesos orales por audiencias, pues el proceso sucesorio como que ahí no calza bien. El proceso sucesorio tiene características muy particulares que lo hacen ser muy documental. Documental porque generalmente se requiere cierto tipo de documentación importante de la propia prueba del fallecimiento, la situación de las acreditaciones de titularidad de aquellos bienes que eran del decuyus, y situaciones más que todo referidas a ciertos aspectos de constatación de tipo documental. Bajo ese punto de vista, pues dentro de estas propuestas siempre de nuevas reformas procesales, creo que por ahí escuchamos al doctor Bujosa, que lamentablemente ya nos dejó, hay procesos que su propio ADN, su propia esencia de ser, pues no coinciden o no se ajustan a esta situación de lo que conocemos como procesos orales por audiencias. Y precisamente por estas observaciones iniciales, el proceso sucesorio que nos ofrece el nuevo Código Procesal, pues no contiene una variación sustancial en relación con el legislador del 3 de mayo de 1990, cuando entró a regir el Código Procesal todavía aún vigente. De manera que voy a hacer un pequeño recorrido muy rápido sobre las novedades que se podrían considerar de talado importante, mayoritariamente muy positivas, minoritariamente que pueden ser objeto a debate, que pueden ser objeto a reflexión, y que es normal que suceda en cualquier cuerpo legal, por cuanto es creación de nosotros, de las personas, seres humanos, y en ese sentido no hay ninguna obra monumental, completa, omnicomprensiva, como en alguna medida los codificadores franceses lo pretendieron hacer en su momento, con el Código Civil de 1804. Pues bien, algo muy importante para iniciar, el proceso sucesorio en el artículo 115 nos ofrece una situación muy concreta, el objeto del proceso. Los casos o supuestos que pueden determinar una solicitud de apertura sucesoria. Y efectivamente, si en un código se ofrece los lineamientos de para qué se tiene que acudir a un proceso, ¿qué mejor forma de esto? Con esto evitamos aquellos curiosos o aquellas personas un poco ahí inquietas en saber si la persona que falleció tenía o no platilla, si hay algún hijo por ahí que no había dicho quién era, y todas esas murmuraciones intrascendentes para un proceso como este no tendrían lugar con la concreción que acá nos dice los supuestos donde procede. De manera muy objetiva nos aclara aquí que para constatar y declarar la existencia de los sucesores del causante, determinar el patrimonio relicto, acabar la indivisión de los bienes sucesorios y dotar a la sucesión de representación.
Aquí hay que partir de algunas circunstancias interesantes. Lo veremos luego en una participación que tengo más tarde. El proceso sucesorio nunca podríamos considerarlo como una entidad con personalidad jurídica. Sería un poquito fantasmagórico que el muerto reviva con el sucesorio. No hay personalidad jurídica alguna, es una indivisión temporal mientras se adjudican los bienes de acuerdo al contexto de lo que aquí nos ofrece este artículo 515. Interesante también lo relativo a acabar la indivisión y determinar el patrimonio. ¿A quién le corresponde ese patrimonio relicto una vez canceladas las cargas o deudas en relación a esos herederos? Que pueden ser, desde luego, la parte testamentaria, que lamentablemente aquí le tenemos tremendo temor, alergias espantosas. Todo el mundo cree que se hace un testamento y ya viene lo que no se quiere, porque lamentablemente no tenemos esa cultura anglosajona que sí es muy positiva de esa cultura de testar. Acá lamentablemente no hay eso. Recordemos que el Código Civil contempla la posibilidad de un testamento desde que se tenga 15 años. Ya desde ese momento hay capacidad para realizar un proceso sucesorio. Algo muy importante también para seguir con esta situación inicial general del proceso es que de manera muy sensible, con mucho tacto, me agrada muchísimo que don Gerardo y compañía, José Rodolfo y Jorge López, tuvieron esa sutileza de no incursionar mucho en el Código Civil. Me encantó eso. Me encantó eso porque yo creo que en una normativa procesal no es la forma de dar un viraje fuerte y profundo a la normativa sustantiva. Cuando la normativa sustantiva se pretenda modificar, que en el caso nuestro, como es ya tan prehistórica, ha tenido que irse haciendo por parches y progresivamente, pero entonces solo en casos donde los requerimientos ya ineludibles de los cambios que se van presentando requieren ir a hacer algunos ajustes. Tenemos un Código Civil del año 1888 y en ese sentido la posibilidad de transformar, de renovar o refrescar algunas disposiciones del civil, aquí lo hacen ellos porque ya era imprescindible. Y sobre todo aquellas disposiciones que resultaban contradictorias, que tendrían que ver con disposiciones procesales del viejo Código Civil y que ahora en el Código Procesal se readecúan y se actualiza. Me refiero a temas como lo que está previsto en el 529 del Código Civil, 542, 543, 556 y 557. Es de los aspectos que modifica el nuevo código. Otra gran novedad y que viene muy relacionada, me imagino acá con los matices interesantes que pudo haber ahí aportado José Rodolfo y Gerardo en el tema de los procesos universales. La suspensión la supresión de las juntas. Algo muy importante que habíamos analizado por allá, la reforma concursal que operó en octubre del año 1988 en el Código Procesal Civil actual, donde se adoptan aquellas posiciones ya modernas de que las juntas solo sirven para que el proceso se estanque, dure un montón de tiempo ahí, realizando convocatorias, etcétera, y con un grave problema. En las juntas se supone que tienen que ser objetivos los acuerdos, pero los interesados, ya sean acreedores, ya sean herederos, pues tienen un interés particular. De manera que en ese sentido lo más conveniente es que normalmente sea el juez y que se apueste por el régimen recursivo en los casos en que esté prevista esa posibilidad. De manera que se suprimen las juntas, lo que queda parecido a la junta se llama audiencia, para ser más o menos armónicos con las audiencias. Y en ese sentido tenemos entonces, en cuanto a audiencias, el artículo 118, inciso 2, sobre apertura de testamento cerrado, y el artículo 133.2, que se refiere a las bases para la partición parcial. Este artículo, que normalmente se ve en los cursos de sucesiones al final, pero que acá, ya que lo toco por el hecho de la supresión de las juntas, es sumamente interesante. El 133.2 determina las bases de la partición que lamentablemente en el código actual, a pesar de que ahí está el artículo, no se utiliza. Un proyecto de cuenta partición generalmente se presenta el proyecto por el albacea
cuando ya no hay nada que hacer, cuando se trata de acercar a los interesados y no se tuvo respuesta positiva. Eso determina y garantiza en gran medida que evitaríamos aspectos que tengan que ver con objeciones y problemas de ese tipo. El 133.2 ofrece la gran ventaja de que si llegan todos y están todos de acuerdo, aquello que pareciera interesante en las juntas universales en materia societaria, que está dando la capital, la totalidad del capital social y todo de acuerdo, que desde luego lo hago con un aspecto comparativo únicamente, pero si están todos de acuerdo y hay absolutamente esa anuencia, eso es vinculante y ahí termina la situación de la indivisión y todos muy felices. Es un tema muy interesante que por ahí lo toca y se da en una audiencia. Nos ofrece en el artículo 117 el tema de las medidas cautelares. Medidas cautelares que en alguna medida el juez ya va a tener esa autorización procesal para saber que en un proceso especial, muy extraño, muy raro, como es el proceso sucesorio, puede haber medidas cautelares y que las medidas cautelares no son nacidas ni son únicamente hijas de los procesos de contención normal. Algo que me llama la atención, donde ahí sí no comulgo mucho, es en el 120. El 120 se refiere a la prejudicialidad. Las tendencias modernas es ir suprimiendo en la medida de lo posible la prejudicialidad, aún en materia hereditaria. Tradicionalmente, por jurisprudencia, se ha determinado desde hace bastante tiempo que aquellas situaciones donde se discute la condición de heredero en un proceso de unión de hecho o en un asunto que tenga que ver con un reconocimiento de paternidad, en esos casos es mejor seguir y hacemos un stop o hacemos la distribución garantizando que lo que ahí se pueda reservar garantice que salir victorioso esa persona se le pueda accesar sin ningún problema a lo que le pueda quedar en la partición. Bajo ese aspecto, no me hace muy feliz que se diga que cuando se presente demanda sobre calidad de sucesores, validez o eficacia del testamento, se suspenda el proceso sucesorio hasta resolución definitiva. Creo que por razones de proporcionalidad, lo ideal es que el proceso siga y se llegue a ello. Eso es parecido a aquellos incidentes de nulidad en los procesos de cobro, sobre el remate, que se hacían antes del remate, se decía que hasta el final se podría analizar. Voy un poco más rápido, porque ya esta tarjeta amarilla se está complicando, está como anaranjada, ya media roja. Acumulación de procesos. Pues la acumulación de procesos es un tema interesante, en el sentido de que ya por jurisprudencia se venía diciendo de que cuando había comunidad de bienes e identidad de herederos, pues aquí el código lo contempla legalmente. Y en ese sentido hago una aclaración interesante. Parece que a nuestros compañeros de la comisión redactora no les gustó la figura del fuero de atracción. El fuero de atracción quedó sepultado en un proceso sepulcral que es el sucesorio. Lo sacaron del proceso sucesorio y en eso pues hay defensores y hay opositores a que eso se mantenga. La idea del fuero de atracción era que el juez tuviera un conocimiento de aquellas situaciones donde podría eventual y potencialmente generar una disminución del patrimonio. ¿Qué sucede? Y que en eso yo creo que influyó mucho en los compañeros de la comisión. Influyó mucho por el hecho de que todas las estructuras de los despachos judiciales ya no están tan personalizadas en un solo juez como ocurría antes, de manera que esa propuesta que se requería o se pretendía en la acumulación en el fuero de atracción ya no es tan real. En ese sentido, como que quedó ahí tablas, como que pareciera que podría pensarse que efectivamente fue oportuna. Desaparece el fuero de atracción, entonces, lo del inventario, 128.3, muchas gracias Magda, estoy aquí corriendo. El tema del perito, hay la posibilidad de que si no nos gusta el perito, viene otro y se tiene que pagar. Es un tema interesante, ayer que hablaban de la prueba pericial. Sugiero en el 128.3 de que la parte del inventario en estos procesos sucesorios de ahora que vienen, que en ese inventario esté debidamente deslindado qué es ganancial y qué no. Se nos hace un problema, una sorpresa cuando estamos en cuentas particiones y viene el gran debate sobre si la persona estaba juntado en unión de hechos, si era casado 5 veces, 3, etcétera, y eso es bueno que quede vacunado, quede listo desde el inventario.
Y finalmente, el tema acá de lo que tiene que ver con la rendición de cuentas periódicas, solamente sería cuando hay administración de bienes que lo justifiquen. El tema de la homologación, hay una homologación muy interesante que es cuando hay por acuerdo privado, en el sentido de que existan menores. En este código actual siempre es prohibitivo, absolutamente inmodificable la posibilidad de autorizar un sucesorio por acuerdo privado que termine si hay menores o inhábiles. Ahora, muy sabiamente el tribunal da luz verde, pero luego revisa a ver si hay algo raro y puede entonces decir homólogo o no homólogo. Me parece excelente. Simplemente sería entonces la situación que comenté muy rápidamente, y en ese sentido creo que contamos con un proceso sucesorio más rejuvenecido, más moderno, más rápido sobre todo, y le doy efectivamente las felicitaciones a los compañeros redactores. Muchísimas gracias.